Se viene el Gran Premio de España, se viene el circuito de Barcelona-Cataluña, séptima ronda del Campeonato de Fórmula 1 2023 y como siempre podemos ir ya con la guía del Gran Premio y ver qué nos podemos esperar este fin de semana, que son todos señales, porque decíamos, hace 10 años que Fernando Alonso consiguió su última victoria, que fue en el circuito de Barcelona-Cataluña. La carrera se corre el 4 del 6 del 23, si sumas todos los números da 33, se corre a 66 vueltas, dividido dos pilotos españoles, son 33 vueltas sumada cada uno. Está en el box número 33 Fernando Alonso este fin de semana y es el 33º Gran Premio de España que se disputa en el circuito de Barcelona-Cataluña. Entonces, todo lo que viene a continuación, Jorge, sobra. La guía ya está hecha. Ya sabemos quién va a ganar. Sí. O sea, ya está. Lo otro son nimiedades al lado de la numerología. No, pero a ver, es el 53º Gran Premio de España en la historia de la Fórmula 1. Es uno de los 7 países que más grandes premios han organizado en la historia. Se organizaron un par en Pedralbes, 4 en Montjuic, 9 en Jarama, 5 en Jerez y con este 33 en el circuito de Barcelona-Cataluña, que se corre desde 1991 y que va a cambiar su configuración para este fin de semana. Entonces, antes de nada, antes de ir a qué equipo le va a venir mejor, o la meteorología, o los datos del circuito, podemos ver el circuito, porque mucha gente, me imagino que no conocerá el circuito de Barcelona-Cataluña todavía, lo cual me sorprendería, o como mínimo en la especificación actual. Entonces, el mapa oficial del circuito de Barcelona-Cataluña para este fin de semana es este que tenemos en pantalla, muy coqueto, muy bonito, muy reconocible, y que, Jorge, el titular de este circuito es que es una muestra de los 21 que lo acompañan en el calendario. El dicho es, quien va bien en Barcelona, va bien todo el año. Es el circuito de pruebas por antonomasia, es el circuito en el que más han rodado la mayoría de pilotos y la mayoría de equipos por la pretemporada, por test privados que se hacían antes, por un montón de cosas. Es un circuito que tiene zonas muy rápidas que vamos a ver ahora, por ejemplo, esa larga recta que tienes para ver la aerodinámica, curva número 3, que es una curva de muy alta velocidad, igual que la curva número 9, luego una zona de muchísima tracción y agarre mecánico, que es el tercer parcial. Lo que tú dices, Tom, un compendio de las cosas que tienes que probar en un coche: aerodinámica, velocidad punta, curva media, curva lenta. Y por supuesto, tiene el número 14 del número de curvas. Y la última vez que se ganó sin chicane, quien ganó fue el Fernando Alonso, justamente. A ver, ha cambiado un poco la idiosincrasia del circuito, porque antes el tercer sector tenía lo que es la curva tercera mucho más lenta y tenía luego un par de chicanes. Entonces decía que era casi Mónaco. Ahora no será casi Mónaco, porque también hace un par de temporadas se cambió la curva número 10. Pero es un circuito que ahora pondremos la imagen del onboard, que vais a ver que engaña, porque tú ves la primera chicane, ves que hay una recta muy larga que tiene más de 800 metros, y luego veis la primera chicane y te imaginas que es una chicane lenta, pero es que no es nada lenta, pero nada lenta. No. El paso por curva en la número 1 es más de 150 km por hora, estás en tercera. Es que es una curva media, no una curva lenta, por más que sea una chicane, pero se frena muy tarde, casi a los 50 metros del ápice, y como aprovechas la subida de la 2 y la 3, puedes llevar muchísima velocidad en el paso por curva. No solamente eso, es bastante estrecha y es un giro cerrado. La primera curva son 90 grados. Si tú te pones en la escapatoria, los coches parece que vienen de frente a ti. Das un golpe de volante y lo siguiente que haces es dar el segundo golpe de volante para encarar el coche hacia la curva número 2. Lo bueno que tiene la 1 es que está un poquito peraltada, entonces eso te ayuda en el giro. Pero si lo veis en persona, de verdad, la pista ahí es muy estrecha. Y me sorprende que incluso se tiren ahí a hacer algún adelantamiento, porque parece que no van a entrar dos coches en paralelo. Pero va a ser la mejor oportunidad probablemente a lo largo de la vuelta. Entonces luego tenemos la curva 3, que hace años en Fórmula 1 se hace fácil a tope, y con la carga aerodinámica que tienen estos coches, lo que se calcula es que donde veis el numerín del 3 se pasa a más de 225 km por hora, sexta marcha, aceleración pura sin problema, y hasta llegó el primer sector. Entonces claro, es un primer sector muy rápido, porque es verdad que tiene una frenada, pero es que el otro son rectas, solo que la 3 tiene una forma curva, pero si no, el otro son rectas. Y luego llegamos a un sector muy diferente, que es el segundo parcial. Llegamos a esa curva número 4, que se vuelve a hacer en tercera, 140 km por hora en el ápice, muy parecida a la curva número 1, pero muy larga, y además que se te va complicando, porque la trazada ideal es atacar al ápice muy pronto, entrar con medio coche en el piano, perdón, en la entrada, frenar a la altura del puente, que vais a ver ahora en el onboard la referencia, y luego se te va abriendo el coche y la pista no cede, y ahí hay césped y grava. Por suerte es un circuito como Dios manda, con escapatorias como Dios manda, entonces penaliza mucho y veremos muchos coches pisar hierba y grava en la salida de la curva 4. Eso es. Otra curva, la 4, que tiene su intríngulis, porque tienes que frenar y es muy fácil a veces que se te bloquea ahí la trasera. Vienes ya con el neumático delantero izquierdo un poquito sobrecalentado por el esfuerzo que le has metido en la curva número 3. Y es muy fácil también intentar apurar al máximo. Como tiene esa salida, como el ápice está muy pronto, tienes esa salida intentando apurar al máximo la cuerda exterior, pisar un poquito de hierba o pisar el piano y perder el coche. Sí.
El tema es que no es una curva simétrica. El ápice no está exactamente en la mitad y por eso se te va complicando luego al final. Tienes la bajada de la curva número 5, que es una de las curvas más lentas del circuito. Se hace en segunda marcha a 100 km por hora. La 6 no es una curva, es una broma. Y luego tienes la preciosa subida de la Moreneta, increíblemente estrecha. Y hay una banana disuasoria en el piano. Entonces, no tienes mucho margen porque no entra el coche entero en el piano. Y si está entrando es que estás tocando la grava. Y veremos mucho rally en esa chicane, que es en subida y se hace pues en tercera marcha y 150 km por hora en el ápice. Eso es, hay mucho cuidado porque tienes que meter el coche muy dentro del ápice. Seguramente alguno grindeará un poquito por encima de la banana disuasoria, pero sobre todo intentar tener la salida más recta posible, porque lo que te viene es una subida con el acelerador a fondo. Entonces, si sales mal de ahí, si sales perdiendo un poquito el coche, vas a ir perdiendo bastante tiempo a la llegada de la que para mí, Tomás, es la mejor curva del circuito, sin ninguna duda. En clasificación será tope, la curva número 9, pero hay que ser clínico, es solo apta para cirujanos, tiene una trazada y solo una trazada, se hace en séptima marcha, 250 km por hora, y te da muchísimo en carrera, porque luego accedes a la zona de DRS. Claro. Justo antes está el acceso al punto de detección y luego tienes la segunda zona de DRS hasta la frenada de la curva número 10, que ese será otro de los puntos de adelantamiento porque la curva 10 es la más lenta del circuito de Barcelona-Cataluña. Ahora sin la chicane se hace apenas a 90 km por hora, quizá 95, segunda marcha. Y la han alargado mucho más los últimos 2 años, han estirado más el ápice y ahora permite un par de trazadas y eso tiene la intención de potenciar los adelantamientos y que no sea tan una horquilla tan puntiaguda, digamos. Y sabes que dependiendo de la línea que metas en la salida, pues a lo mejor sales un poquito más por el interior, un poquito más por el exterior. Si sales por el interior, recorres menos metros, obviamente. Si sales por el exterior, toda esa curva larga que te llega hasta la 11 te ayuda a llevar un poquito más de velocidad y poder pues sacar esa ventaja que de otra forma no tendrías, porque estás en una trazada de más metros que la que harías si trazaras la 10 y la 11 por el interior. Y entramos en mi sector favorito. A mí me gustaba la chicane, pero también me gusta mucho esta configuración y creo que es el más técnico, el más difícil, el más lento también en el acumulado, porque tienes esa curva 10, luego la 11, que no es una curva. Jorge, no me rebatas, no es una curva, lo acordamos con Pepe Martí. No hay que frenar ahí, así que no es una curva. Y luego la 12 es preciosa, es increíble. ¿Por qué me gusta la 12? Por la misma razón que la 14. Porque no hay una referencia clara. En la curva 1 tú tienes exactamente, te van a decir, vas a frenar a 63 metros y luego cuando veas tal referencia vuelves a acelerar, lo tienen todo muy marcado. En la 12 es buena suerte. Vas a tener que levantar un poquitito el acelerador, tocar algún golpe de freno, pero claro, no está marcado numéricamente. O sea, sí, lo que nos decía Pepe Martí. Sí, en la última curva tengo que levantar el acelerador hasta el 80%. Claro, calcula el 80% con el tobillo, ¿no? Claro. Entonces va a ser muy técnica, tiene solo una trazada y no vamos a ver muchos adelantamientos, pero sí que se puede ganar o perder mucho tiempo porque además el gran cambio del circuito de Barcelona-Cataluña es que ahora la curva 13 es una curva rapidísima. Tengo la teoría de que en Fórmula 1 la van a hacer a tope y la última curva no debería poder hacerse a tope. Vas a tener que hacer ese juego con los 2 pedales al mismo tiempo y es complicadísimo porque, Jorge, vas a venir con muchísima más velocidad y la 14 no permite mucha escapatoria. Hay mucha grava en la salida, es una curva muy estrecha, pero claro, si no arriesgas ahí, no va a haber adelantamiento en la 1. No, porque vas a tener que salir eso, pues a menos de unas 5 décimas más o menos en la recta de meta para poder atacar al coche de delante. Yo la 13 a tope, me gustaría verla. La lógica dice que si la 9 es a tope, la 13 puede serlo también, pero hay 2 diferencias. Primero, la curva número 9, en la entrada es en subida. Entonces, el coche no te está empujando como la 13, que sí que es en bajada, y toda la masa del coche te está empujando. Segundo, creo que la 9 es más fácil a tope porque llegas más rápido. Y parece una tontería lo que voy a decir, pero al llegar más rápido generas más carga aerodinámica en el coche. Y por tanto te permite pasar la curva a más velocidad. Aquí en la 13 no sé si van a tener la aero suficiente como para poder hacerla a tope. La 14 a tope es una locura. Para mí sería una auténtica barbaridad porque piensa que desde la 12, aunque no sea a tope la 13, sí que estás en zona de aceleración. No vas a pisar el freno. ¿Qué se va a llegar a 270, a 280 a la 14? Es una locura. Sí. Entonces, la idea es potenciar los adelantamientos. Hay que ver cuán cerca puede seguir el coche delante con una curva más rápida, pero sí que va a ser más técnico, más divertido. Me da la sensación del circuito de Barcelona-Cataluña y lo que podemos hacer es no solo... Ese es el ruido que quería yo, perdón. No solo verlo en mapa, sino verlo en 3D. He metido un onboard de motos para que luego no me digáis que odio las motos. Entonces, estamos aquí en la eterna recta que es muy larga y van a permitir adelantamientos. Y aquí es lo que veíamos en la curva número 1, que es lo que estábamos diciendo antes, Jorge, que es muy estrecha y tiene un piano muy bajito que te permite atacarla. Sí.
Subida hacia la curva número 3, importante la tracción con la que vas a salir aquí. La trazada de motos es un poquito diferente, más hacia el interior, la de Fórmula 1 es hacia muchísimo más hacia el exterior, casi pisando la parte verde de AstroTurf que hay en ese piano. Aquí la frenada de la 4, que de nuevo lo que decíamos. Atacas primero el vértice muy rápido y luego te vas abriendo. ¿Por qué? Porque la cuerda de la curva se va abriendo y poquito a poco te va dejando abrir el volante, dar un poquito más de velocidad. La frenada de la 5 en bajada, que es muy fácil bloquear el neumático delantero izquierdo aquí. Tiene un poquito de peralte y eso te ayuda, pero ese peralte también te descarga mucho de peso el delantero izquierdo. Y la moreneta. Lo que tú decías de la moreneta, que aquí en la moto no lo pisará, pero en Fórmula 1 metes medio coche en este piano y luego el coche entero casi en este piano verde. Fíjate cómo lo ha cogido la moto. Y aquí llegamos a la curva 9, tu curva favorita, porque es ciega, esa subida casi ciega del todo y entramos a la segunda recta. Para llegar al. Va a ser un circuito muy rápido. Vamos a estar rodando en 1.14, 1.15, yo creo, incluso en clasificación, si no bajarlo casi el 1.10. La curva 10 sería un poquito antes. Esta es la curva de motos, pero la teoría de la curva es muy parecida. Y luego llegamos, esto es la curva 11 en motos y la curva 12, que va a ser esta aquí, que es la que decíamos. Aquí un poquito de levantada, muy fácil en esa levantada que se te vaya un poquito el coche de detrás. Sales, muy fácil pisar aquí la grava. La mayoría de pilotos lo hacían antes cuando entraban en la chicane. Así será la 13. Y la 14, que es la que decíamos ahora, que tiene una banana en la entrada, así que mucho no te puedes apoyar en ese piano. Y si no coges muy bien esta curva, tienes grava a la izquierda y ya está. Y así de rápido es una vuelta en el circuito de Barcelona-Cataluña, que yo creo que es un circuito muy divertido. Es un circuito de vieja escuela que tiene las escapatorias que hacen penalizar a los pilotos si se van, porque hay mucha grava y mucha hierba. Va a ser un circuito muy técnico. Posiblemente no va a dar el mayor número de adelantamientos de la historia de la Fórmula 1. Dicho lo cual, el año pasado hubo 50 adelantamientos. Ni tan mal, en Barcelona, de los cuales se mostraron 28 en televisión, en directo, y en el 21 hubo hasta 51. ¿Cuál va a ser la gracia del Gran Premio? Y aquí nos centramos en a qué piloto le va a beneficiar. Históricamente ha sido un circuito muy duro con los neumáticos. Pirelli va a llevar la gama casi más dura de neumáticos que puede. Va a llevar C1, C2 y C3, igual que el año pasado. Y el año pasado hubo 3 paradas en boxes por piloto. La estrategia ganadora fueron 3 paradas en boxes. También ayudó el hecho de que el año pasado el C1 era demasiado lento y poco competitivo. Entonces era sobre todo salir con neumático blando, el neumático medio era el de gestión de carrera, pero la estrategia ganadora fueron 3 paradas en boxes. Y eso con chicane. Sin la chicane, el delantero izquierdo va a sufrir muchísimo. Esa es la clave para este año. Pensad una cosa, curva número 3 es quizá 10 segundos lo que se tarda en hacer toda esa curva de estrés máximo en el neumático delantero izquierdo. Curva número 9, curva que se hace a tope a unos 270-280 en clasificación. Otra vez, neumático delantero izquierdo el que está sufriendo todo el estrés, y a eso le sumamos ahora la 13 y sobre todo la curva 14. Va a sufrir mucho esa goma. Vamos a ver en las curvas de izquierda cómo los pilotos van a tener que... En las curvas hacia derecha van a tener que levantar en alguna y en las curvas a izquierda apretar para intentar compensar ahí el tiempo por vuelta, porque si buscas todo el tiempo en las curvas a derechas, ese neumático no te va a aguantar. No solamente ya el tema de no tener chicane, es cierto que la previsión meteorológica dice que no va a hacer tanto calor o que incluso podría llover, pero si hace el calor que teníamos el año pasado, sumado a que ahora estamos 2-3 semanas después, estamos en junio, puede ser un auténtico drama para los neumáticos, ¿eh? Desafortunadamente no pasará eso, porque eso sería lo ideal, que hiciera muchísimo más calor, pero la máxima muestra 23 grados centígrados ambientales, así que no creo que la pista esté mucho más de 40-45, que es lo habitual, si es que no llueve. Porque el asfalto tiene, en los baremos de Pirelli, 4 sobre 5 puntos de abrasión. Casi de los asfaltos más abrasivos de la temporada. En cuanto al estrés lateral que sufren los neumáticos, también 4 sobre 5. Entonces, esa ha sido la clave. Bueno, de hecho, la última victoria de Fernando Alonso fue con 4 paradas en boxes. Sí. 4, otro tipo de neumáticos, pero no es raro. En 2021, Verstappen le gana el Gran Premio de España a Hamilton porque hace una parada extra. Hace una parada más. Entonces, el juego siempre había sido las paradas en boxes. Por eso, que no haga tanto calor o que llueva este fin de semana nos va a quitar eso que sería muy bueno para Aston Martin, porque decimos que desde el principio de temporada uno de los puntos fuertes del Aston Martin ha sido la degradación. Es verdad que el Red Bull también, ¿no? Pero esa degradación térmica que tenemos que comprobar si existe en el Aston Martin, de que cuanto más calor haga mejor funcionan, nos vamos a quedar con la miel en los labios, porque era el escenario perfecto para que eso ocurriera. Aún así, Tom, me parece que sigue siendo un circuito ventajoso para Aston Martin en algunas cosas, Sí. sobre todo en el tema de la degradación del neumático. Aunque no tengamos todavía ese desgaste mayor por el calor,
sigue siendo un circuito Montmeló muy exigente con las gomas, sobre todo esa delantera izquierda. Entonces, ahí, simplemente por el hecho de que Aston Martin esos problemas para meter temperatura en el neumático no los van a tener, solo para la clasificación ya es una ventaja. Incluso aunque haga frío en la clasificación. Ahí está un poquito más igualado respecto a Red Bull y sobre todo está por encima de Ferrari en una cosa que ahora quizá con la chicane cambia un poquito menos, pero que es muy habitual también en Montmeló. Por la configuración del circuito, por ese estrés que le metes en el neumático, sobre todo el delantero izquierdo, en la curva número 3 y en la curva número 9, históricamente, incluso en vueltas de clasificación, los pilotos tenían que hacer un poquito de gestión de neumáticos. ¿Por qué? Porque llegabas al tercer sector y tenías los neumáticos sobrecalentados y perdías ahí todo el tiempo. Si de repente vemos que Aston Martin puede hacer todo el circuito apretando a tope y Ferrari, por ejemplo, tiene que hacer esa gestión para no reventar el neumático y quedarse muerto en el tercer parcial, ahí ya tienes una ventaja para Aston. 100%, que es una cosa bastante épica, que no podías hacer una vuelta entera a tope. Porque no te daba la goma, ¿no? Porque en el chat nos decían, ¿y cuán importante es la clasificación? Bueno, en el 78% de las carreras que se han disputado en Barcelona, el piloto de la pole ha acabado en el podio. Y ahí te entran porcentajes como el año pasado, por ejemplo, que Leclerc acaba retirándose. La pole es muy importante. No va a haber tantos adelantamientos. Este año va a aumentar el número de adelantamientos, lo que nos decía también Pepe Martí, pero no va a ser esto una locura, ni muchísimo menos. La clasificación es muy importante. Es verdad que en un par de ocasiones se llegó al podio desde la 12ª posición, como Oliver Panis en el 97 y Juan Pablo Montoya en 2001, por ejemplo. Pero eso son carreras caóticas, ¿no? Para ganar tienes que estar delante. Sí o sí tienes que estar en las dos primeras filas y sobre todo en la primera fila de parrilla. Eso es lo que nos dice el circuito de Barcelona-Cataluña. Pero todo lo que estamos diciendo lo vamos a juntar con la previsión meteorológica, porque yo ahora mismo estoy viendo un 49% de probabilidad de lluvia para el domingo. Este es el servicio de weather.com, que estamos viendo justo antes de la carrera, 49%. En AEMET, el servicio de meteorología español, dan 80% para el domingo. Y entonces me diréis, vale, ¿y quién va mejor en lluvia? Bueno, el circuito de Barcelona-Cataluña ha organizado 3 carreras con lluvia. Las 3 entre el 91 y el 96. Desde el 96 no llueve en un Gran Premio de España. ¿Vale? En toda la carrera. Entonces va a ser un poco… Lo hablaba justamente hoy con alguien del circuito de Barcelona-Cataluña que me decía, ojalá llueva, solo porque cambie algo, porque llevo 25 años sin que llueva. Entonces puede estar divertido. ¿Qué creo que le va a venir bien a Aston Martin a Fernando Alonso? Me jode, pero la lluvia. ¿Por qué me jode? Porque me apetece verlo en seco. Me gustaría ver el circuito de Barcelona-Cataluña en seco. Te da un dibujo muy bueno de la parrilla. Sigo creyendo que a Aston Martin le tiene que venir mejor este circuito que Mónaco incluso. Eso es lo que pensamos desde antes, sobre todo si hiciera calor. Pero si no va a hacer tanto calor, quiero verlo en lluvia, porque lo que nos decía el ritmo de carrera de Mónaco es que la media de vueltas entre Verstappen y Alonso era 20 milésimas por vuelta más lento. Vale que es Mónaco, es un circuito completamente diferente y un poquito más corto incluso. Pero es muy esperanzador. Entonces, no sé si te da la sensación, Jorge, de que las opciones de que Alonso gane en casa aumentan con lluvia o disminuyen con lluvia. Aumentan con un clima extremo. La sensación es que si hay una carrera normal, con una temperatura normal, sabemos que el Red Bull, aunque no hayamos llegado todavía a Montmeló, que es el que nos da ese dibujo real de dónde está la parrilla, hemos visto ya circuitos lo suficientemente variopintos durante el año como para saber que Red Bull es el mejor en todos los escenarios. En rectas como Bakú son los mejores. En curvas lentas como en como en Mónaco, son los mejores también. Si de repente tenemos ese súper calor, no sabemos cómo gestiona ahí las temperaturas Red Bull en cuanto a Aston Martin. Eso puede ser una ventaja para Aston Martin. Si tenemos la lluvia, bueno, volvemos un poquito a más importancia de las manos del piloto, más probabilidad de cometer un error. Barcelona es un circuito rápido, entonces un circuito rápido en lluvia es peligroso. O sea, siempre hablamos de Mónaco, ¿no? Pero porque Mónaco al final tiene los muros, pero hacer la curva 3 o hacer la curva 9 en lluvia es complicado, es muy fácil que se te vaya ahí el coche. Entonces, simplemente por ese punto de hecho impredecible, yo también estoy de acuerdo contigo en que para una victoria es mejor la lluvia, pero porque rompe el status quo. Porque si llegamos a un sábado o a un domingo con temperaturas, aunque haga un poquito de calor, relativamente normales, no os podemos engañar, chicos. El Red Bull es muy superior. Es muy superior. Claro, y hay una zona de DRS muy larga, que eso beneficia siempre al Red Bull. Y
en seco se complica. Yo no estoy metiendo a Mercedes y a Ferrari en la ecuación por una sencilla razón en cada caso. Mercedes, hay que ver cómo van. Creo que es una incógnita total. Han cambiado las suspensiones y los pontones, que en Mónaco no nos puede dar ninguna conclusión. Y ya antes no estaban especialmente cerca de Red Bull tampoco. Y Ferrari, creo que este circuito tiene todo lo que les puede venir mal. La degradación, la gestión de carrera, las estrategias. Es que creo que es justamente todo lo que le viene mal a Ferrari. Que si en Mónaco, que les podía venir bien, fueron el quinto equipo, ojalá me sorprendan, pero no tiene muy buena pinta el Gran Premio de casa para Carlos Sainz. Si tuvieras que hacer ahora mismo una parrilla virtual, Red Bull, Aston, por la incógnita de Mercedes, Aston, y luego para mí claramente Mercedes. Por delante de Ferrari, Tom. Es que claro, Mercedes viene de hacer un carrerón en Mónaco y me acuerdo del año pasado cuando Hamilton queda último en la primera vuelta y acaba adelantando a Carlos Sainz, por ejemplo. Eso es. Y Russell consigue ¿consiguió podio? Russell incluso por delante. Russell entró en el podio. Cuarto. Claro, entonces. Y el año pasado estaba mucho más perdido, entonces me asusta un poquitito Mercedes. Pero yo creo que la alternativa a Red Bull este fin de semana va a ser Fernando Alonso. No digo Aston Martin, porque Stroll está de paseo, pero sí Fernando Alonso. Yo quizás estoy pecando de optimismo, pero veo opciones reales de que por ritmo propio, sin la mayor locura de todos los tiempos, Alonso gane en Barcelona. ¿Por qué no confío en la mayor locura de todos los tiempos? Porque el 25% de las carreras que se han disputado en Barcelona han tenido coche de seguridad. No, y solo en 2 ocasiones hubo más de un coche de seguridad en carrera, que fue en 2008 y en 2018. Entonces es más fácil que veamos una carrera sin safety car que con interrupciones y neutralizaciones. Tiene muy buenas escapatorias el circuito, tiene muy buenos comisarios que retiran muy rápido, entonces incluso en la eventualidad de un accidente tiras un virtual y a la vuelta siguiente el coche ya está fuera. Sí, básicamente. Pero lo que estábamos diciendo de Ferrari sería injusto no acusar también a Red Bull de que una carrera a 3 paradas, que Aston Martin, quiero decir, que Aston Martin le gana a Red Bull una estrategia de 3 paradas, visto lo de Mónaco, me da un poco de vértigo también. Porque sabemos que Red Bull son los mejores en la estrategia, en las paradas en boxes. Entonces, ganarle 3 veces. Imaginémonos una lucha que están muy pegados Verstappen o Pérez con Fernando Alonso. Ganarle en 3 pasos por boxes, incluso en 2. En 3 decisiones, o en 2 decisiones, exacto. Mónaco era una. Entonces, justo del precedente en el que venimos, me da un poco de miedo. Dentro de que ya sabemos que esta temporada va a ser muy Red Bull. O sea, si nos pusieran una pistola a Jorge o a mí en la cabeza ahora mismo, apostaríamos nuestra vida a Red Bull. No hay ninguna duda. Sí, por supuesto. Está claro que Aston Martin necesita que se le dé todo de cara. Pero yo soy más optimista de lo que era en Mónaco. Y fíjate cómo acabó. Sí, y luego sobre todo hay una cosa, ¿no? Es algo que el propio Alonso y desde Aston Martin han dicho desde el inicio de la temporada. Para ganar tiene que pasar algo con los Red Bull. Y algo que nosotros hemos dicho también, que dice la historia y que dice, creo, la pura lógica, es imposible que Red Bull gane las 23 carreras de este año. Entonces, el trabajo que tiene que hacer Aston Martin es estar ahí para pescar. Estar en todas las carreras en esa posición en la que si falla Red Bull, ellos son el siguiente equipo. Por eso la competición muchas veces no es tanto con Red Bull, sino que es contra Mercedes o contra Ferrari para que no les levanten esa última posición del podio. Y de momento, ahí están, chapo.